El sol caía como fuego líquido sobre las montañas de la Sierra Madre Occidental, tiñendo de naranja y rojo los valles de Chihuahua. Itzel Romero, una mujer de 52 años, se miraba en el pequeño espejo que colgaba en la pared de adobe de su casa. Las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de días bajo el sol, trabajando la tierra, de risas compartidas con sus hijos, de lágrimas derramadas por un marido que la abandonó hace 15 años. ¿Qué ves cuando te miras?, le había preguntado su hija Xochitl la noche anterior. Itzel no había respondido, pero la pregunta seguía rebotando en su cabeza, mientras pasaba sus dedos por las líneas que surcaban su frente. Itzel vivía en San Lorenzo, un pequeño pueblo a las afueras de Ciudad Juárez, donde las tradiciones se mantenían firmes a pesar del avance implacable de la modernidad. A sus 52 años, para muchos era ya una mujer mayor, especialmente en un lugar donde las muchachas se casaban a los 16 y eran abuelas antes de cumplir 40. «Doña Itzel, ¿está lista?». La voz de Javier, su vecino de toda la vida, la sacó de sus pensamientos. «El camión sale en media hora». Itzel tomó su rebozo azul, se lo colocó sobre los hombros y salió al encuentro de Javier. Hoy viajarían a Santa Elena, un pueblo a 3 horas de distancia, donde se celebraba la feria anual en honor a la Santa Patrona. No era solo una fiesta religiosa, era también un importante punto de encuentro para las comunidades de la región, incluyendo a los pocos descendientes de apaches que aún mantenían sus tradiciones en la zona. ¿Crees que tu prima Dolores vendrá este año?, preguntó Javier mientras caminaban hacia la parada del autobús. «Dice que sí. Me mandó un mensaje con Pedro, el del almacén. Viene con su hijo Miguel». La mención de Miguel hizo que Itzel apretara con más fuerza la bolsa de tela donde llevaba un pan de elote que había horneado para compartir. Miguel, el hijo de su prima Dolores, era un hombre de 40 años, mitad mexicano, mitad apache. Había crecido en la reservación Apache Mezcalero en Nuevo México, pero desde hace 10 años trabajaba como guía cultural, enseñando las tradiciones de su pueblo en ambos lados de la frontera. Itzel lo había conocido hace 5 años, durante la última visita de Dolores a San Lorenzo. Miguel era un hombre alto, de rostro severo marcado por el sol y de pocas palabras. Había algo en él que inquietaba a Itzel, una intensidad en su mirada que la hacía sentirse extrañamente expuesta, como si pudiera ver más allá de su piel. El autobús que los llevaría a Santa Elena era viejo, y las ventanas estaban cubiertas por una fina capa de polvo del desierto. Itzel se sentó junto a la ventana y observó cómo el paisaje comenzaba a cambiar. Las casas de adobe daban paso a extensos campos de agave y cactus, y luego a las formaciones rocosas que anunciaban la proximidad de la Sierra Madre. «¿Sabes por qué voy realmente a esta feria, Javier?», preguntó Itzel sin apartar la mirada de la ventana. «¿Para ver a tu prima Dolores?». Itzel negó con la cabeza. «Xochitl me convenció. Dice que debo salir más, conocer gente». Javier soltó una carcajada. «¿Tu hija quiere buscarte novio? A nuestra edad». «No es gracioso, Javier. Dice que me estoy dejando morir lentamente en esa casa, que desde que Manuel se fue es como si yo también me hubiera ido». El rostro de Javier se tornó serio. «¿Y tiene razón?». Itzel no respondió. En lugar de eso, cerró los ojos y dejó que el traqueteo del autobús la arrullara hasta quedarse dormida. Cuando despertó, estaban llegando a Santa Elena. El pueblo estaba engalanado para la feria con guirnaldas de papel picado de colores que cruzaban las calles. El olor a comida, tortillas recién hechas, carne asada y chile, llenaba el aire. La plaza central bullía de actividad. Vendedores ofreciendo artesanías, músicos tocando corridos y familias enteras paseando con helados en la mano. «Itzel, Itzel Romero». Una voz familiar la llamó entre la multitud. Era Dolores, su prima, agitando las manos para llamar su atención. A su lado,
Alto y silencioso como siempre, estaba Miguel. Itzel abrazó a su prima con fuerza. Dolores olía a canela y a café, como siempre. «Mírate, estás igual que siempre», dijo Dolores, tomando a Itzel por los hombros. «Mientes muy mal, prima», respondió Itzel con una sonrisa triste. «Estoy vieja y lo sabes. Para los ojos que no saben mirar, quizás», intervino Miguel. Su voz era profunda, con un ligero acento que delataba sus raíces apache. «Para los que sabemos ver, eres como el desierto, llena de vida y belleza para quien sabe dónde buscarla». Itzel sintió como el calor subía a sus mejillas. No estaba acostumbrada a cumplidos, y menos de alguien como Miguel. Lo miró directamente por primera vez desde su llegada y se sorprendió al ver que él la miraba con la misma intensidad que recordaba. «Mi hijo siempre con sus palabras de poeta», dijo Dolores, rompiendo el momento. «Vengan, les conseguí un lugar para quedarse en casa de mi comadre Teresa. No es un hotel de lujo, pero está limpio y cerca de todo». Mientras caminaban hacia la casa de Teresa, Itzel observaba a Miguel de reojo. Había algo diferente en él, algo que no lograba identificar. Quizás era la forma en que caminaba, con más confianza, o tal vez la manera en que sus ojos parecían sonreír, aunque su boca permaneciera seria. La casa de Teresa era pequeña pero acogedora, con un patio interior donde crecía un naranjo y varias macetas con chiles y hierbas aromáticas. Teresa, una mujer mayor de pelo blanco recogido en una trenza, los recibió con café y pan dulce. «Pueden usar la habitación del fondo», les indicó Teresa. «Tiene 2 camas, así que estarán cómodos». Itzel y Javier agradecieron la hospitalidad y se instalaron rápidamente. Después de refrescarse, salieron a reunirse con Dolores y Miguel para visitar la feria. La tarde pasó entre risas y conversaciones. Visitaron los puestos de artesanías, donde Miguel explicaba con pasión el significado de los símbolos en los tejidos y cerámicas tradicionales. Comieron elotes asados con chile y limón, y bebieron tepache mientras escuchaban a un grupo de mariachis en la plaza. Al caer la noche, la plaza se transformó en un salón de baile al aire libre. Una banda local comenzó a tocar música norteña y las parejas se formaron rápidamente. «Vamos a bailar, Itzel», dijo Javier, extendiendo su mano. «No, Javier. Sabes que no bailo desde hace mucho». «Entonces yo seré tu pareja», dijo Miguel, apareciendo a su lado. Sin esperar respuesta, tomó su mano y la condujo al centro de la plaza. La música era alegre, pero Miguel la guiaba con una seriedad que hacía que Itzel se sintiera como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Sus manos, ásperas por el trabajo pero sorprendentemente gentiles, la sostenían con firmeza. «¿Por qué me miras así?», preguntó Itzel, incómoda bajo el escrutinio de sus ojos oscuros. «Porque veo algo que tú no», respondió él simplemente. «¿Y qué es?» «Una mujer que se esconde. Una mujer que ha olvidado su propio valor». Itzel quiso replicar, decirle que no sabía de qué hablaba, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Había algo en la forma en que Miguel la miraba que la hacía sentirse desnuda, vulnerable. «Mi abuela era una mujer sabia», continuó Miguel mientras la música se hacía más lenta. «Me enseñó que la belleza no está en la piel joven o en el cuerpo perfecto. Está en los ojos que han visto mucho y aún pueden brillar, en las manos que han trabajado duro y aún pueden ser suaves, en el corazón que ha sido roto y aún puede amar». «Bonitas palabras», murmuró Itzel, tratando de mantener la compostura. «Pero las palabras son fáciles. La vida real es otra cosa». «Tienes razón», concedió Miguel. «Las palabras son solo el comienzo. Son las acciones las que importan, y yo he visto cómo actúas con tu familia, con tus amigos. Eres generosa, eres fuerte, eres... Soy una mujer vieja y sola.
lo interrumpió Itzel, su voz quebrándose ligeramente. Una mujer que su marido dejó por otra más joven, una mujer que ya cumplió su propósito en la vida, criar a sus hijos. Ahora solo estoy existiendo. Miguel detuvo el baile y tomó el rostro de Itzel entre sus manos, obligándola a mirarlo. Eso es lo que te han hecho creer. Pero los apaches sabemos que cada etapa de la vida tiene su propio poder, su propia belleza. Las mujeres mayores son nuestras guardianas de sabiduría, nuestras guías. Son más valiosas que el oro. Itzel quiso creerle. Una parte de ella anhelaba desesperadamente creer que aún tenía valor, que aún podía ser vista como algo más que una abuela, una viuda, una mujer mayor. Pero años de mensajes contrarios, de ser invisible para la sociedad, pesaban demasiado. «Tengo que irme», dijo apartándose bruscamente. «Gracias por el baile». Sin esperar respuesta, se alejó entre la multitud, buscando un lugar tranquilo donde pudiera recuperar la compostura. Encontró una pequeña capilla a un lado de la plaza. Estaba vacía, iluminada solo por unas cuantas velas votivas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes encaladas. Itzel se sentó en uno de los bancos de madera y dejó que las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, fluyeran libremente. No lloraba solo por las palabras de Miguel, sino por todo, por Manuel y su traición, por los años perdidos esperando que volviera, por la persona que había dejado de ser. No supo cuánto tiempo estuvo allí, pero cuando finalmente se secó las lágrimas y salió de la capilla, la fiesta en la plaza continuaba. Buscó a Javier y lo encontró charlando animadamente con un grupo de locales. «Ah, ahí estás», dijo él al verla. «¿Estás bien? Desapareciste de repente». «Estoy bien», mintió Itzel. «Solo necesitaba un momento a solas». «Bueno, estos amigos nos han invitado a una fogata en las afueras del pueblo. Aparentemente es una tradición durante la feria. ¿Quieres ir?» Itzel dudó. Lo único que quería era volver a la casa de Teresa y dormir hasta que fuera hora de regresar a San Lorenzo. Pero entonces vio a Miguel entre la multitud, mirándola. Había algo en sus ojos. Desafío, quizás, como si la estuviera retando a demostrar que estaba equivocada, que realmente solo estaba existiendo y no viviendo. «Sí», dijo finalmente, «vamos a esa fogata». La fogata se encontraba en un claro a las afueras de Santa Elena, donde el desierto comenzaba a reclamar el territorio. Un círculo de piedras contenía el fuego que se alzaba hacia el cielo estrellado, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de los asistentes. Alrededor del fuego se habían reunido unas 20 personas, algunas del pueblo, otras visitantes como Itzel y Javier. Dolores estaba allí, charlando animadamente con una mujer mayor, pero no había señal de Miguel. «¿Buscas a alguien?», preguntó Javier con una sonrisa pícara. «No», respondió Itzel demasiado rápido. «Solo estoy orientándome». Se sentaron en unos troncos dispuestos alrededor del fuego. Alguien sacó una guitarra y comenzó a tocar, y pronto varias voces se unieron en canciones tradicionales que Itzel recordaba de su juventud. La noche avanzaba y el aire se tornaba más frío. Itzel se ajustó el rebozo alrededor de los hombros, agradeciendo su calidez. Estaba a punto de sugerir a Javier que regresaran al pueblo cuando un murmullo recorrió el grupo. Miguel había llegado, pero no venía solo. Lo acompañaban 3 hombres mayores, que por su apariencia y vestimenta, Itzel reconoció como apaches tradicionales. Llevaban el pelo largo y negro, veteado de gris, recogido en trenzas, y sus rostros curtidos por el sol y el tiempo mostraban una dignidad que imponía respeto. «Son ancianos de la reservación Mezcalero», explicó Dolores, acercándose a Itzel. «Han venido para un intercambio cultural. Mañana habrá una ceremonia en la plaza». Los recién llegados saludaron con gestos solemnes y tomaron asiento.
Miguel se movía entre ellos con una familiaridad y respeto que revelaba su profunda conexión con sus raíces apache. Uno de los ancianos, que parecía ser el mayor de todos, miró directamente a Itzel. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos, parecían penetrar hasta su alma. Dijo algo en apache a Miguel, quien respondió en el mismo idioma antes de acercarse a Itzel. «El abuelo Nakoje quiere hablar contigo», dijo, extendiendo su mano hacia ella. Itzel miró a Dolores buscando apoyo, pero su prima solo asintió con una sonrisa enigmática. Con cierta vacilación, Itzel tomó la mano de Miguel y se dejó guiar hasta donde estaba sentado el anciano. «Abuelo, ella es Itzel Romero, la prima de mi madre», presentó Miguel en español. El anciano la estudió por un momento antes de hablar, también en español, con un fuerte acento. «Siéntate, hija», dijo, señalando un espacio a su lado. «Miguel me ha hablado de ti». Itzel lanzó una mirada interrogante a Miguel, quien permaneció impasible. «¿De mí? No entiendo por qué hablaría de mí. Apenas nos conocemos». El anciano sonrió, revelando arrugas profundas alrededor de sus ojos y boca. «A veces no se necesita mucho tiempo para reconocer un espíritu afín», dijo. «Miguel dice que eres una mujer que ha perdido su camino, que te han hecho creer que tu tiempo de florecer ha pasado». Itzel sintió una mezcla de vergüenza e indignación. ¿Quién era Miguel para hablar de ella así con otros? «Con todo respeto, señor, mi vida no es asunto de Miguel ni de nadie más», dijo, enderezándose. «Tienes razón», concedió el anciano, «pero entre nuestro pueblo, los mayores son tesoros, especialmente las mujeres mayores. Son nuestras guardianas del conocimiento, nuestras curanderas, nuestras guías. Cuando una mujer apache alcanza tu edad, no pierde valor, lo gana». Las palabras del anciano resonaron en Itzel de una manera que no esperaba. Era como si hubiera tocado una herida que ella ni siquiera sabía que tenía. «Es muy bonito lo que dice», respondió, tratando de mantener la compostura. «Pero yo no soy apache. En mi mundo, las mujeres de mi edad han olvidado honrar a quienes cargan la sabiduría de los años. Han olvidado que la belleza no se marchita con la edad, solo cambia de forma, como el desierto con las estaciones». Itzel no supo qué responder. Había algo en las palabras del anciano, en la forma en que la miraba, no a través de ella, como estaba acostumbrada, sino directamente a ella, que la desarmaba. «Mañana», continuó el anciano, «tendremos una ceremonia. Me gustaría que vinieras. Quizás encuentres algo que has perdido». Antes de que Itzel pudiera responder, Miguel intervino. «Yo la traeré, abuelo», dijo, mirando a Itzel como si la desafiara a negarse. El resto de la noche transcurrió de manera borrosa para Itzel. Participó en las conversaciones, escuchó las historias que compartían los ancianos apaches sobre su pueblo y sus tradiciones, pero su mente estaba en otro lugar. Las palabras del abuelo Nakoe y la mirada de Miguel la perseguían. Cuando finalmente regresaron a la casa de Teresa, Itzel se sentía física y emocionalmente agotada. Javier, perceptivo como siempre, notó su estado de ánimo. «¿Quieres hablar de lo que pasó?», preguntó mientras se preparaban para dormir. «No sé qué pasó, Javier», confesó Itzel. «Ese hombre, el anciano apache, me dijo cosas que me hicieron pensar. ¿Sobre qué? Sobre quién soy ahora. Sobre quién he permitido que me digan que soy». Javier se sentó en el borde de su cama, mirándola con seriedad. «Te conozco desde que éramos niños, Itzel. Siempre fuiste la más fuerte, la más decidida. Cuando Manuel se fue, fue como si esa Itzel también se fuera. Te encerraste en tu casa, en tu dolor. Dejaste que la opinión de los demás te definiera». «¿Y qué se supone que debía hacer?», preguntó Itzel, su voz quebrándose. «¿Seguir como si nada? ¿Fingir que no me dolía que mi esposo me dejara por una mujer 20 años menor?
¿Que no me dolía escuchar los comentarios de la gente, sus miradas de lástima? No, no fingir, pero sí seguir adelante. Redescubrir quién eres sin Manuel. Esa es la Itzel que todos extrañamos, la que no pedía permiso para ser quien era. Itzel se quedó en silencio, las palabras de Javier resonando junto a las del anciano apache y las de Miguel. Era posible que todos vieran algo en ella que ella misma había olvidado. Esa noche, Itzel durmió inquieta, su sueño plagado de imágenes fragmentadas, el fuego de la fogata, los ojos oscuros de Miguel, el rostro arrugado pero digno del abuelo Nazcoje y, extrañamente, el desierto, extendiéndose infinito bajo un cielo estrellado. Se despertó antes del amanecer con una claridad mental que no había sentido en años. Se vistió silenciosamente para no despertar a Javier y salió al patio de la casa de Teresa, donde el naranjo proyectaba sombras fantasmales en la luz grisácea que precedía al alba. «¿Madrugaste?», dijo una voz desde un rincón del patio. Itzel se sobresaltó. Era Miguel, sentado en un pequeño banco, tallando algo en un trozo de madera. «Me asustaste», dijo ella, llevándose una mano al pecho. «¿Qué haces aquí tan temprano?» «Siempre me despierto antes del amanecer», respondió él, sin dejar de tallar. «Es un hábito que me enseñó mi abuelo. Dice que es cuando los espíritus hablan más claro». Itzel no creía en espíritus, pero había algo especial en ese momento previo al amanecer, una quietud que invitaba a la reflexión. «¿Qué estás tallando?», preguntó, acercándose un poco. Miguel levantó la pieza para que pudiera verla mejor. Era una pequeña figura de un águila, sus alas extendidas como si estuviera a punto de emprender el vuelo. «Es hermosa», murmuró Itzel. «Es para ti», dijo Miguel, sorprendiéndola. «El águila representa la libertad, la visión clara, la conexión con lo divino. Me recordó a ti». Itzel soltó una risa incrédula. «¿A mí? Creo que me confundes con otra persona». «No», dijo Miguel con firmeza. «Vi cómo mirabas el desierto desde el autobús cuando llegaron, como si pudieras ver más allá del horizonte, como si una parte de ti anhelara volar libre». Itzel se quedó sin palabras. ¿Cómo podía este hombre, prácticamente un extraño, ver cosas en ella que ni siquiera ella reconocía? «El abuelo Nazcoe te espera hoy», continuó Miguel cambiando de tema. «La ceremonia es al mediodía, en el claro donde estuvimos anoche». «No sé si debería ir», dudó Itzel. «No soy apache, no pertenezco a esa ceremonia. El abuelo te invitó. Eso es todo lo que importa». Miguel se levantó, guardando su navaja y la figura de águila en el bolsillo de su camisa. «Te esperaré aquí a las 11», dijo, como si fuera un hecho decidido que ella iría. «Ahora, si me disculpas, voy a ayudar a mi madre con los preparativos». Sin esperar respuesta, se alejó, dejando a Itzel con más preguntas que respuestas. El resto de la mañana pasó en un torbellino de actividad. La feria estaba en su apogeo, con más visitantes que el día anterior. Itzel y Javier desayunaron con Teresa, quien les contó historias sobre las festividades de años anteriores. Después salieron a recorrer los puestos de la plaza. «¿Irás a esa ceremonia apache?», preguntó Javier mientras examinaban unas artesanías de barro. «No lo sé», respondió Itzel. «¿Tú qué piensas?» «Creo que deberías ir. Vinimos aquí para experimentar cosas nuevas, ¿no? Además, parece que ese Miguel está interesado en ti». Itzel negó con la cabeza, aunque no pudo evitar un ligero rubor. «No digas tonterías, Javier. Podría ser mi hijo». «¿Y? El amor no conoce edades». «¿Quién habló de amor? Apenas lo conozco». Javier sonrió, pero no insistió en el tema. En cambio, señaló hacia un grupo de personas que se reunían cerca del centro de la plaza. «Mira, parece que ya están empezando algunos de los rituales». Efectivamente, los ancianos apaches que habían conocido la noche anterior estaban realizando lo que parecía ser una danza ceremonial.
Vestían trajes tradicionales decorados con cuentas y plumas, y sus movimientos, aunque lentos debido a la edad, transmitían una dignidad y una conexión con la tierra que era casi palpable. Miguel estaba entre ellos, no bailando, sino tocando un pequeño tambor que marcaba el ritmo. Sus ojos recorrían la multitud como si buscara a alguien. «Te está buscando», murmuró Javier con una sonrisa pícara. «Cállate», respondió Itzel, pero no podía negar que su corazón se aceleró cuando los ojos de Miguel finalmente se encontraron con los suyos. A las 11 en punto, tal como había prometido, Miguel estaba esperando en el patio de la casa de Teresa. Itzel había pasado la última hora debatiéndose entre ir o no a la ceremonia. Pero finalmente, la curiosidad y, aunque no quisiera admitirlo, el deseo de volver a ver a Miguel, ganaron. «Viniste», dijo él, y aunque su rostro permanecía serio, Itzel creyó ver un brillo de satisfacción en sus ojos. «Soy una invitada, ¿no? Sería descortés rechazar la invitación del abuelo Nakoe». Miguel asintió, pero su mirada sugerí que sabía que había más razones detrás de su decisión. «Toma», dijo extendiendo la mano. En su palma descansaba la pequeña figura de águila que había estado tallando esa mañana, «para que encuentres tu libertad». Itzel tomó la figura, sintiendo la textura de la madera bajo sus dedos. Era sorprendentemente ligera, como si en cualquier momento pudiera cobrar vida y volar. «Gracias», murmuró, guardándola en el bolsillo de su falda. «Es un regalo muy bonito». El camino hacia el claro, donde se celebraría la ceremonia, fue silencioso. Miguel caminaba ligeramente por delante, guiándola, y de vez en cuando se giraba para asegurarse de que lo seguía. No hablaron, pero el silencio no era incómodo. De alguna manera, Itzel sentía que estaban comunicándose a un nivel más profundo que las palabras. Al llegar al claro, Itzel se sorprendió al ver que solo estaban los 3 ancianos apaches, sentados en círculo alrededor de un pequeño fuego. No había otros asistentes, ningún espectador. «Pensé que sería una ceremonia pública», dijo deteniéndose. «No», respondió Miguel, «esto es algo privado, algo sagrado». Itzel dudó. ¿Qué hacía ella allí? No era apache, no compartía su sangre ni sus creencias. Como si leyera sus pensamientos, Miguel añadió: «El abuelo Nakoe te eligió. Dice que tu espíritu necesita sanación y que los espíritus le dijeron que tú eres importante». «¿Importante para qué?». Miguel no respondió. En cambio, la guió hacia el círculo. El abuelo Nakoe la recibió con una inclinación de cabeza. A la luz del día, Itzel pudo ver mejor su rostro. Cada arruga parecía contar una historia, y sus ojos, aunque nublados por la edad, brillaban con una sabiduría que solo los años pueden otorgar. «Siéntate, hija», dijo, señalando un lugar en el círculo. «Hoy vas a recordar quién eres realmente». La ceremonia comenzó con el abuelo Nakoe encendiendo un pequeño manojo de hierbas. El aroma dulce y terroso llenó el aire mientras el anciano movía el humo hacia cada uno de los presentes, murmurando palabras en apache que Itzel no entendía, pero que de alguna manera resonaban en ella. «Es salvia», explicó Miguel en voz baja, sentado a su lado, «para purificar y abrir el corazón a la verdad». Los otros 2 ancianos comenzaron a tocar un tambor pequeño y a cantar en voz baja, una melodía hipnótica que parecía surgir de la tierra misma. El abuelo Nakoe se sentó frente a Itzel y la miró directamente a los ojos. «Entre nuestro pueblo», dijo en español, «cuando una mujer alcanza la edad de la sabiduría, no la escondemos ni la olvidamos, la honramos, porque ahora lleva en su corazón las experiencias que la hacen una guía para los más jóvenes». Tomó las manos de Itzel entre las suyas. Has permitido que las heridas del pasado te definan». Itzel quiso apartar la mirada, incómoda ante la verdad de sus palabras, pero los ojos del anciano la mantenían cautiva. «Hoy», continuó, «vamos a recordarte quién eres realmente.
Vamos a honrar a la mujer que ha caminado tanto, que ha amado tanto, que ha sufrido tanto, pero que sigue aquí, fuerte como la montaña. El anciano soltó sus manos y tomó un pequeño cuenco de barro. Dentro había agua clara que reflejaba la luz del sol. «Mírate», dijo ofreciéndole el cuenco, «pero no con los ojos que te han enseñado a usar. Mira con los ojos del águila que Miguel ve en ti». Itzel miró su reflejo en el agua. Vio lo de siempre. Una mujer de 52 años, con arrugas alrededor de los ojos y la boca, con canas asomando entre su pelo negro, con la piel marcada por el sol y el tiempo. «¿Qué ves?», preguntó el abuelo Nakoje. «Veo a una mujer vieja», respondió Itzel con honestidad. El anciano negó con la cabeza. «Eso es lo que te han enseñado a ver. Ahora cierra los ojos». Itzel obedeció, sintiéndose extrañamente vulnerable pero también curiosa. «Piensa en todas las tormentas que has sobrevivido», continuó el anciano, «en todos los amaneceres que has visto, en todas las manos que has sostenido, en todos los corazones que has tocado, en todos los caminos que has recorrido. Esa es la verdadera Itzel. No lo que ves en el espejo, sino lo que llevas dentro». Mientras el anciano hablaba, los tambores y cantos de los otros dos hombres aumentaron de intensidad. Itzel sintió un extraño calor expandiéndose desde su pecho hacia todo su cuerpo. «Ahora, abre los ojos y mira de nuevo», dijo el abuelo Nakoje. Cuando Itzel abrió los ojos y miró en el cuenco, algo había cambiado. No era su reflejo físico, sino la forma en que lo percibía. Por primera vez en años, no vio las arrugas como marcas de vejez, sino como líneas de una historia que solo ella podía contar. No vio las canas como signos de decadencia, sino como hilos de plata ganados con sabiduría. No vio a una mujer abandonada, sino a una mujer que había sobrevivido, que seguía en pie, que tenía aún mucho que ofrecer. Una lágrima cayó en el agua, distorsionando su reflejo. «Los apaches creemos», dijo el abuelo Nakoje, «que cuando una persona ha sufrido mucho, los espíritus le dan un regalo especial, la capacidad de ver más allá de lo superficial, de conectar con los demás a un nivel más profundo. Tú tienes ese don, Itzel, pero lo has enterrado bajo años de dolor y dudas». El anciano tomó el cuenco y vertió el agua en la tierra. El agua vuelve a la tierra, como nosotros volveremos algún día, pero mientras estamos aquí, nuestro deber es fluir, nutrir, dar vida. Como el agua. Se levantó con esfuerzo, ayudado por Miguel, y colocó sus manos sobre la cabeza de Itzel. «Te bendigo con la sabiduría del águila, para que veas tu camino claramente. Te bendigo con la fuerza del oso, para que enfrentes tus miedos con valor. Te bendigo con la paciencia de la tortuga, para que aprendas a disfrutar cada momento del viaje». Itzel sintió las manos del anciano, ligeras como plumas, pero de alguna manera sólidas como la tierra, transmitiendo una energía que no podía explicar, pero que sentía en cada célula de su cuerpo. Los otros dos ancianos se acercaron y junto con el abuelo Nakoje formaron un círculo alrededor de ella, cantando en su lengua ancestral. Miguel se mantuvo a cierta distancia, observando con una expresión que mezclaba respeto y algo más que Itzel no podía identificar. El tiempo pareció detenerse en ese claro del desierto. Itzel no sabía si habían pasado minutos u horas cuando finalmente los cantos cesaron y los ancianos volvieron a sentarse. «Está hecho», dijo el abuelo Nakoje. «Ahora depende de ti recordar lo que has aprendido hoy». Itzel se sentía diferente, como si algo en su interior se hubiera reordenado, como si una carga que había estado llevando durante años se hubiera aligerado. «Gracias», dijo, y la palabra parecía insuficiente para expresar lo que sentía. El anciano sonrió, una sonrisa que transformó su rostro curtido en el de un niño travieso. «No me agradezcas a mí. Los espíritus te eligieron. Yo solo fui su instrumento». Se volvió hacia Miguel.
Llévala de regreso. Tiene mucho en qué pensar. El camino de vuelta al pueblo fue tan silencioso como el de ida, pero de una manera diferente. Itzel sentía como si hubiera vivido años en esas pocas horas, como si hubiera muerto y renacido de alguna manera. ¿Qué fue lo que pasó allí?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Miguel la miró de reojo. ¿Qué sentiste? Como si me hubieran quitado un velo de los ojos, como si pudiera verme a mí misma claramente por primera vez en mucho tiempo. Entonces eso es lo que pasó, respondió Miguel simplemente. Pero no entiendo cómo. No todo tiene que ser entendido con la mente, interrumpió Miguel. Algunas cosas solo pueden ser comprendidas por el corazón. Llegaron a la plaza del pueblo, que bullía de actividad. La feria estaba en su apogeo, con música, bailes y puestos de comida por todas partes. Pero para Itzel era como si estuviera viendo todo a través de nuevos ojos. Notaba detalles que antes habría pasado por alto. La sonrisa de una abuela a su nieto, la forma en que una pareja de ancianos se tomaba de la mano, la dignidad con la que una mujer mayor bailaba sola en medio de la plaza. «Voy a buscar a mi madre», dijo Miguel. «Nos veremos esta noche en la fogata final». Antes de que Itzel pudiera responder, Miguel se acercó y con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda, le dio un beso en la mejilla. «El abuelo tenía razón», murmuró contra su oído. «Nunca he visto tanta belleza en una sola mujer». Se alejó entre la multitud, dejando a Itzel paralizada, con la mano en la mejilla donde sus labios la habían tocado. «Itzel, por fin te encuentro». La voz de Javier. Itzel sonrió, una sonrisa que le nacía desde lo más profundo. «Estoy mejor que bien, Javier. Estoy viva, realmente viva». El resto del día pasó como en un sueño. Itzel y Javier recorrieron la feria, comieron, bebieron, rieron como no lo habían hecho en años. Itzel se sentía ligera, como si hubiera dejado atrás un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Dolores los encontró. «Ahí están», dijo, abrazando a Itzel. «Miguel me contó sobre la ceremonia. ¿Cómo te sientes?» «Como si hubiera despertado de un largo sueño», respondió Itzel. Dolores sonrió con complicidad. «El abuelo Nakoje tiene ese efecto en las personas. Ha ayudado a muchos a encontrar su camino. Pero contigo fue diferente. Dijo que vio algo especial en ti desde el momento en que te miró». «¿Qué vio?» «Un espíritu afín, un alma que, como la suya, ha visto mucho, ha sufrido mucho, pero aún tiene mucho amor para dar». Itzel no supo qué responder. Las palabras de Dolores tocaban algo profundo en ella, algo que hasta hace poco habría negado. «Esta noche es la fogata final», continuó Dolores. «Es la culminación de la feria. Todos estarán allí. Y Miguel, bueno, creo que tiene algo especial planeado». «¿A qué te refieres?», preguntó Itzel sintiendo un repentino nerviosismo. Dolores sonrió misteriosamente. «Ya lo verás. Ahora vamos. Tenemos que prepararnos». De vuelta en la casa de Teresa, Itzel se encontró frente al pequeño espejo de su habitación. Pero esta vez, lo que vio fue diferente. No era una mujer vieja y marchita, sino una mujer con historia, con fuerza, con belleza propia. Se soltó el pelo, dejando que las hebras negras y plateadas cayeran libremente sobre sus hombros. Se puso su mejor vestido, uno azul oscuro que hacía juego con su rebozo. Y por primera vez en años se aplicó un poco de maquillaje, no para ocultar sus arrugas, sino para resaltar sus ojos, que ahora brillaban con una luz renovada. «Vaya», dijo Javier cuando la vio salir de la habitación. «Estás hermosa». Itzel sonrió, aceptando el cumplido sin la vergüenza o incomodidad que habría sentido antes. «Gracias, Javier. Tú también te ves muy bien». Juntos caminaron hacia el lugar donde se celebraría la fogata final. El cielo estaba completamente oscuro ahora.
salpicado de estrellas que parecían más brillantes y cercanas que nunca. Al llegar al claro, Itzel se sorprendió al ver lo mucho que había crecido la concurrencia desde la noche anterior. Parecía que todo el pueblo estaba allí, más los visitantes de la feria. El fuego central era enorme, lanzando chispas hacia el cielo como estrellas fugaces. Los ancianos apaches estaban sentados en un lugar de honor, cerca del fuego. El abuelo Nahcoe la vio y le hizo un gesto de reconocimiento con la cabeza. Itzel respondió con el mismo gesto, sintiendo una conexión que iba más allá de las palabras. Buscó a Miguel con la mirada, pero no lo encontró entre la multitud. Dolores tampoco estaba a la vista. ¿Buscas a alguien?, preguntó Javier con una sonrisa pícara. No, respondió Itzel, pero su tono no era convincente ni para ella misma. Se sentaron cerca del fuego, disfrutando del calor y la música que algunos jóvenes tocaban en guitarras y pequeños tambores. La gente charlaba, reía, compartía historias y bebidas. De repente, la música se detuvo. Un murmullo recorrió la multitud cuando Miguel apareció, vestido con un atuendo tradicional apache, pantalones de cuero, camisa blanca con detalles bordados y un collar con un colgante de águila que brillaba a la luz del fuego. Se colocó junto al abuelo Nahcoe, quien se levantó con esfuerzo y pidió silencio levantando las manos. «Amigos», dijo el anciano en español, su voz sorprendentemente fuerte para su edad. «Esta noche celebramos el final de la feria, pero también el comienzo de algo nuevo. Mi nieto Miguel quiere compartir con ustedes una canción que habla de ver la belleza donde otros no la ven, de encontrar tesoros que otros pasan por alto». Miguel tomó un tambor pequeño y comenzó a tocarlo suavemente. Su voz, profunda y melodiosa, se elevó en la noche, primero en apache y luego en español. En el desierto hay belleza que los ojos ciegos no ven, en las arrugas de la tierra, en las cicatrices de la piedra. En la mujer que ha vivido, que ha amado, que ha sufrido, hay más belleza que en 1000 amaneceres. Sus ojos encontraron los de Itzel entre la multitud, y aunque estaba cantando para todos, ella sabía que las palabras eran para ella. Fue entregada por vieja y fea, dejada atrás como flor marchita. Pero el apache dijo: «Nunca vi tanta belleza en una sola mujer, tanta fuerza en un solo espíritu, tanto amor en un solo corazón». La canción continuó, hablando de águilas que vuelan libres, de ríos que siguen fluyendo a pesar de las piedras en su camino, de estrellas que brillan más intensamente en la noche más oscura. Cada palabra parecía tocar algo dentro de Itzel, como si Miguel estuviera cantando no solo para ella, sino sobre ella. Cuando la canción terminó, hubo un momento de silencio antes de que estallaran los aplausos. Miguel hizo una reverencia humilde y luego, para sorpresa de todos, caminó directamente hacia donde estaba sentada Itzel. Le tendió la mano, invitándola a levantarse. Itzel vaciló solo un instante antes de tomarla y ponerse de pie. «Esa canción», dijo Miguel, lo suficientemente alto para que los más cercanos pudieran oír, «es para ti, para la mujer que fue desechada por vieja y fea, pero en quien yo veo más belleza que en todas las jóvenes del mundo». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos rostros mostraban sorpresa, otros sonreían con aprobación. «Miguel», comenzó Itzel sin saber qué decir, «eso fue hermoso, pero piensas que soy muy joven para ti», completó él sonriendo, «o que apenas nos conocemos, o que venimos de mundos diferentes». «Todas esas cosas», admitió Itzel, «y todas son ciertas», concedió Miguel. «Pero también es cierto que desde que te vi hace 5 años, no he podido olvidarte. Hay algo en ti, Itzel Romero, que habla a mi alma. Y hoy, después de verte florecer en la ceremonia, estoy más seguro que nunca. Quiero conocerte mejor. Quiero ver el mundo a través de tus ojos. Quiero aprender de tu sabiduría y compartir contigo la mía». Itzel estaba sin palabras. Nunca,
Ni siquiera en sus años más jóvenes nadie le había hablado así, con tanta sinceridad y admiración. «No te pido que me ames», continuó Miguel. «Te pido que te des la oportunidad de ser amada, de ser vista, de ser valorada por quien realmente eres, no por lo que otros dicen que deberías ser». El silencio que siguió parecía contener el aliento colectivo de todos los presentes. Itzel era consciente de las miradas, de los murmullos, pero de alguna manera ya no le importaban. Lo único que veía eran los ojos de Miguel, brillantes y sinceros a la luz del fuego. «No sé qué decir», admitió finalmente. «No digas nada ahora», respondió él. «Solo piénsalo. Yo regreso a la reservación mañana, pero volveré a Chihuahua en un mes para un trabajo. Me gustaría verte entonces, si tú quieres». Antes de que Itzel pudiera responder, Miguel se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla, muy cerca de la comisura de sus labios. Un beso respetuoso, pero cargado de promesa. Luego se alejó, volviendo junto a los ancianos, dejando a Itzel en el centro de un círculo de miradas curiosas y sonrisas conocedoras. Javier se acercó a ella, su rostro una mezcla de asombro y alegría. «Bueno», dijo, «parece que alguien tiene un admirador». Itzel rió, una risa libre y genuina que no había salido de ella en años. «Estoy tan confundida como tú, Javier. No sé qué pensar. ¿Y qué tal si por una vez dejas de pensar tanto y simplemente sientes?», sugirió él, guiándola de vuelta a su asiento. La fiesta continuó, con más música, más bailes, más historias compartidas alrededor del fuego. Pero para Itzel, todo parecía ocurrir a cierta distancia, como si estuviera envuelta en una burbuja de realidad alternativa donde mujeres de 52 años, con arrugas y canas, podían ser objeto de canciones de amor por parte de hombres 12 años más jóvenes. De vez en cuando, sus ojos encontraban los de Miguel a través del fuego, y cada vez él le sonreía de una manera que hacía que su corazón se acelerara como el de una colegiala. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le dijo a Javier en un momento de la noche. «No es solo que él me vea hermosa, es que por primera vez en muchos años yo también me veo hermosa». Javier le apretó la mano con afecto. «Siempre lo has sido, Itzel. Solo habías olvidado cómo verte con los ojos correctos». La fiesta se extendió hasta bien entrada la noche. Poco a poco, la gente fue dispersándose, regresando a sus casas o a sus alojamientos temporales. Los ancianos apaches fueron de los primeros en retirarse, escoltados por Miguel y otros miembros más jóvenes de su grupo. Antes de irse, el abuelo Najcoje se detuvo frente a Itzel. «Recuerda lo que aprendiste hoy», dijo, tomando sus manos entre las suyas. «La verdadera belleza no está en la piel joven, sino en el espíritu que ha madurado a través de las estaciones de la vida». «Lo recordaré», prometió Itzel. «Y en cuanto a mi nieto», añadió el anciano con una sonrisa pícara, «es terco como una mula, pero tiene buen corazón, y sus ojos ven la verdad cuando otros solo ven la superficie». Con esas palabras enigmáticas, el anciano se alejó, apoyándose en el brazo de Miguel, quien le dedicó a Itzel una última mirada intensa antes de desaparecer entre las sombras. Cuando finalmente Itzel y Javier regresaron a la casa de Teresa, la noche estaba avanzada y un silencio apacible había caído sobre el pueblo. En el cielo, las estrellas brillaban con una claridad que solo se puede ver lejos de las grandes ciudades. «Ha sido un día extraño», comentó Javier mientras se preparaban para dormir. «El más extraño de mi vida», coincidió Itzel. «Y sin embargo, de alguna manera siento que ha sido el día en que finalmente me encontré a mí misma». Esa noche, Itzel durmió profundamente, sin sueños, como no lo había hecho en años. Cuando despertó, el sol ya estaba alto en el cielo y Javier no estaba en la habitación. Lo encontró en el patio, charlando con Teresa mientras tomaban café. «Buenos días, bella durmiente», la saludó Javier. «Pensamos que dormirías todo el día».
¿Qué hora es?, preguntó Itzel, aceptando la taza de café que Teresa le ofrecía. Casi mediodía, respondió Teresa. Tu amigo me estaba contando sobre la fogata de anoche. Parece que causaste sensación. Itzel sintió que se sonrojaba. No fue para tanto. No es lo que escuché, dijo Teresa con una sonrisa. Todo el pueblo habla de cómo el nieto del viejo Apache cantó para ti una canción de amor. No fue una canción de amor, protestó Itzel, aunque en su corazón sabía que sí lo había sido. Miguel pasó por aquí hace una hora, informó Javier, cambiando ligeramente de tema. Dijo que no quería despertarte. Dejó algo para ti. Le entregó un pequeño paquete envuelto en un trozo de tela roja. Con manos ligeramente temblorosas, Itzel desenvolvió el paquete. Dentro había una pequeña figura de madera, un águila y un lobo, tallados en la misma pieza, como si estuvieran bailando juntos, y atado a la figura un trozo de papel con unas pocas palabras escritas: el águila y el lobo, diferentes pero iguales, libres pero unidos. Te veré en un mes. Miguel. Itzel apretó la figura contra su pecho, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. Pero estas no eran lágrimas de tristeza como las que había derramado durante tantos años. Eran lágrimas de posibilidad, de esperanza, de un futuro que de repente se abría ante ella, brillante e inesperado. ¿Estás bien?, preguntó Javier, preocupado. Itzel sonrió a través de las lágrimas. Mejor que bien, Javier. Mucho mejor que bien. Esa tarde, mientras el autobús los llevaba de regreso a San Lorenzo, Itzel miró por la ventana el paisaje desértico que se extendía hasta el horizonte. Pero esta vez no veía desolación. Veía belleza en las formas retorcidas de los cactus, en los colores cambiantes de la tierra, en la resistencia de la vida que se aferraba a existir en condiciones tan duras. Y se vio a sí misma reflejada en ese paisaje, resistente, fuerte, hermosa a su manera única, no a pesar de sus arrugas y canas, sino por ellas, no a pesar de sus cicatrices emocionales, sino por ellas. Sacó la figura del águila y el lobo de su bolso y la sostuvo contra la luz. Pensó en Miguel, en sus palabras, en su canción. Pensó en el mes que tendría que esperar para verlo de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo se encontró mirando hacia el futuro con anticipación en lugar de resignación. ¿Qué vas a hacer cuando vuelva?, preguntó Javier notando la figura en sus manos. Itzel sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y la hizo parecer por un momento tan joven como se sentía por dentro. Vivir, Javier, respondió. Simplemente vivir, con los ojos abiertos y el corazón abierto, como debería haber estado haciendo todos estos años. Ode mientras el autobús continuaba su viaje a través del desierto, Itzel Romero, la mujer que había sido entregada por vieja y fea, pero en quien un apache había visto más belleza que en todas las jóvenes del mundo, miró hacia el horizonte y por primera vez en muchos años vio posibilidades infinitas extendiéndose ante ella, tan vastas y prometedoras como el cielo sin límites sobre el desierto de Chihuahua.